Buenos días, iglesias. Nos da un placer de que esté con nosotros nuevamente. Aunque estamos separados físicamente, pero espiritualmente sabemos que estamos unidos y sabemos que hay personas que se están comunicando por este medio social también para escuchar el mensaje. Así que nos da mucho gusto y le mandamos un saludo y un abrazo virtual a través de estos medios. Hay un dicho que si es muy bueno, probablemente no sea tan bueno. Aunque parezca muy bueno, quizás no sea tan bueno. Hay un dicho aquí. Yo fui a comprar a aprovechar una oferta de comprar una computadora en $150, pero que costaba 1,200. Así que yo corrí a buscarla, a comprarla y el dinero salió de mi cuenta de banco. Y un día después y me dicen que hubo una equivocación. Me devolvieron mi dinero y me dieron $150 más arriba de mi inversión. Así que de todas maneras gané algo, pero el trato que quería no era muy bueno para ser verdad. Así que yo estoy seguro que alguien probablemente pierda su trabajo por ese error. Cuando yo le diga el título de este sermón, usted va a decir, suena un poquito raro y, y perder 100 libras en un día sin hacer nada no es tan cierto que digamos. O cómo puedo ser rico en este verano haciendo solamente una inversión. O a lo mejor usted ve a alguien, es un predicador que predica 10 minutos. No, no es tan cierto. Pero cuando pensamos en Dios y las cosas de Dios, de una manera, algunos dirían, suena muy bueno, para ser verdad. Y cuando Dios hace todas estas promesas, entendemos y aprendemos cosas que Dios es mejor que cualquier cosa que podamos pedir y que podamos imaginar. Le voy a dar el título, pero usted dice, suena muy bueno para ser verdad. Y no de parte de mí, sino que es algo que Dios pone aquí en la Escritura para que la aprendamos. Y hay dos frases que yo estoy seguro que pueden cambiar su vida. Dos simples frases que van a cambiar su vida. Y lo que yo sé y he entendido, que estamos en casa mucho tiempo y estamos meditando, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea mejor antes de la pandemia? Y usamos este lenguaje muchas veces, no puedo esperar que las cosas regresen a la normalidad. Y muchos pensamos que lo normal es nuestra meta. No, debemos buscar algo mejor. Y la iglesia tiene que pararse, restablecerse en nuestra mente nuevamente, hacerle un reset como se hace en la computadora y venir mejor. Yo creo que individualmente es lo mismo. Tenemos que reflexionar cómo puedo hacer mejor, cómo puedo ser mejor antes de la pandemia. Y Dios nos pone muchas formas y motivos. Y dos frases tan pequeñas y tan simples que pueden cambiar su vida. La primera es, y esa frase viene de David, y vamos a hablar de eso en un momento. Cuando él fue sorprendido en su pecado, deseando la mujer de su prójimo, y Natán el profeta vino a él y le habló, y David dijo, he pecado contra el Señor. Y yo creo que el término yo he pecado contra el Señor quizás no está en nuestro vocabulario, no es algo que tan fácilmente lo decimos. Y si lo hubiéramos hecho así, quizás nuestra vida fuera mejor. He pecado contra el Señor. Y muchos de ustedes están familiarizados con esta historia de David, que
que la oportunidad que tuvo de decir esa frase no llegó tan tarde. Todo empezó cuando él estaba en el techo de su casa y vio a esta mujer hermosa bañándose. Y él sabía en ese momento que él estaba pensando algo pecaminoso. Él vio un objeto que él quería tener. Y en ese momento él debió reconocer. Y hubiera parado en ese momento. Es pecado contra el Señor. Pero mejor, él tuvo otra oportunidad. Y preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿Cómo puedo tener esa mujer? Quiero saber más de esa mujer. Y esa mujer estaba casada con su mano derecha. Y David en ese momento sabía que tenía que decir, es pecado, pero no lo hizo. Y entonces lo inesperado pasó. Él la llevó a su cama, tuvo una relación con ella. Y cuando él estaba entrando en ese aposento con esa mujer, algo tuvo que haber ido a su cabeza. Y pudo ser que esa mujer puede quedar embarazada. Y yo puedo embarazar a esta mujer. Pero claro que había algo en su cabeza. La conciencia estaba tocando a él. Y si yo le hubiera dicho, es pecado contra el Señor, se hubiera dado la vuelta atrás. Pero sabemos que tuvo ese encuentro con esta mujer y después se dio cuenta que estaba embarazada. Ciertamente ahí estaba la oportunidad, no tenía otra opción. Y de limpiarse, y la otra opción era reconocer que había hecho mal. Pero él tenía el poder. Él era el rey, él tenía el poder. Todo el que tiene poder, si no lo maneja bien, comete muchos errores. Él tenía el poder de parar esto. Y entonces decidió enviar al esposo para que lo mataran en la batalla. Antes de dar esa orden, yo me pregunto, ¿qué había en la cabeza de David? Porque algo en su cabeza la tenía que estar diciendo, páralo aquí, detén aquí. Y esto, cuando tenemos estos pecados en nuestra mente, estamos cavando un hoyo y no paramos porque cubrimos mentira con mentira y pecado con más pecado. Y se hace más difícil parar y decir, es pecado contra el Señor. Yo estoy convencido de que si nos humillamos, desechamos nuestro orgullo y paramos, respiramos, humillamos ante Dios y decimos, es pecado contra el Señor. En lugar de tapar pecado contra pecado, mentira contra mentira, yo creo que eso pudiera cambiar nuestra vida. La segunda frase que yo quiero traer a ustedes, si no conocen mucho de la Biblia, esta frase probablemente sea más común para ustedes de lo que me imaginamos. Cuando Jesús estaba en medio de su crucifixión, Él vio con compasión a aquellos que lo estaban clavando en esa cruz y hizo una súplica al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dios, perdónalos. Y yo entiendo que usted no es Jesús y yo tampoco, y no tenemos el poder de determinar cuando otra persona pecan, perdonarlo. Y eso está en la mano de Dios solamente. Y le damos gracias a Dios, que solamente está en la mano de Dios. Pero quiero que entendamos qué nos estaba diciendo Jesús en ese momento. ¿Qué su corazón sentía en ese momento?
Yo quiero proponerle en esta mañana que usted no tiene que esperar que alguien pida su perdón para que usted lo perdone. Y dije esto anteriormente, y en algún momento puedo equivocarme y cambiar de idea, pero el perdón que tenemos que dar a otra persona no está en nuestra mano. Y si José viene y me golpea en la nariz y se va, y después regresa y me dice, lo siento, fui ante Dios y pedí perdón, ahora vengo ante ti para que me perdones de igual manera. Y yo lo miro y yo digo, yo no creo que te voy a perdonar, tienes que trabajar y ganarte mi perdón. La realidad es que José fue ante Dios y pidió su perdón. Y para que eso fuera correcto, él tenía que venir ante mí también. Yo no puedo decir, yo no te voy a perdonar, así que no vas a estar perdonado por Dios. Mi deseo era de no perdonarle, pero si yo no lo perdono, Dios no me perdona. Y los elementos de perdón se mueven de dos maneras. Podemos verlo en la Escritura. Vamos a ver rápidamente en Lucas 17, 3 y 4 dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa y decirte, me arrepiento, perdónalo. Podemos tener un espíritu de perdonar y decir, yo te perdono. Y no tendríamos que cargar el peso de ese rencor hacia esa persona que nos ofendió. Y esa persona y Dios tendrán que lidiar con ese pecado. Pero en cuanto a mí se refiere, ya yo lo he perdonado. Yo no voy a cosechar esa emoción de rencor en mi corazón. Muchas veces en mi corazón he tenido sentimientos duros contra otras personas, pero mi corazón no estaba tranquilo. Y yo simplemente dije, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente quiero tener el corazón de Jesús en ese momento. Pero podemos aprender a decir, he pecado, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y tener este corazón de perdón, yo creo que su vida va a cambiar dramáticamente. Porque en ese momento, tiempo y lugar donde usted decide perdonar, usted entiende de que hay que liberarse de eso para que Dios pueda perdonar. Y regresando a la historia de David, y vemos aquí mi salmo, uno de mis salmos favoritos, el 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Me encanta este salmo, porque de eso se trata este salmo. La relación que tenía David con Dios y del pecado que cometió con la esposa de este hombre y que mandó a matarlo. Y este salmo dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y entendemos esa parte del salmo. Yo creo sinceramente que este salmo quizás se vea un poco difícil. Y dice el versículo 12, dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se volverán a ti. David sabía en su corazón que él podía estar correcto con Dios y él iba a poder ayudar a otros también, traer más gente para Dios. Como cristianos, esto es nuestra función.
Y yo no me refiero a que tengamos un orgullo de que porque podemos hacer esto, sino que hacer esa rogativa como David es pecado, es pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando usted tiene un corazón perdonador hacia otros, así mismo Dios lo va a tener contra usted. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en un mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El versículo 14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Ven? Jesús hace que su historia se manifieste en nosotros, y Él trae tu historia a la cruz. Y todas las veces que tú pecas y que tú no quieres perdonar a otros, dice: cuando yo te compro con mi sangre en la cruz, yo rescato todo eso de ti. Yo estoy convencido de que el día que digamos es pecado y que Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, eso debe ser la naturaleza de nosotros. El peso de nuestro hombro va a ser levantado y podemos ser mejor personas y decir estas cosas durante esta pandemia. Dios quiere redimir su historia y quiere que su historia sea como la suya. Quiere que tu historia sea igual a la de Él. Él transforma a la gente. Él hace que la gente sean algo que jamás pensaron ser. Y no me importa qué clase de pecado usted tenga, Dios puede redimir ese pecado. David sabía que después de esto iba a haber grande dolor y sufrimiento y mucha consecuencia por el pecado que había cometido. Pero él aprendió a confiar en Dios. Y en esa cruz Jesús vio a tanta gente. Y me pregunto, ¿cuánta gente estaba al pie de la cruz? ¿Y qué tomó posición cuando Él estaba ahí? Y lo que quizás algunos de ellos también tuvieron en el día de Pentecostés, cuando dijeron: ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Esa es una historia redentora y que nos continúa redimiendo. Dios nos redime cuando tenemos un corazón perdonador y pedir perdón también. Por eso le dije, estas dos frases: he pecado y Padre, perdónalos. Si usted pone esas frases en su vida va a cambiar drásticamente. Eso no va a resolver algo a nivel mundial, pero eso va a resolver algo a nivel personal, y esa es la Biblia y es la historia de Jesús. Oremos. Oh Padre y Dios, le damos gracias y oramos que todos los que oigan este mensaje se examinen en su corazón y tengan el sentimiento hacia otros de una manera para desecharlo, y que ellos puedan liberar eso en su corazón de manera que pueda redimirlos. Tú eres bueno porque tú nos ofreces esto. Gracias por amarnos. Gracias por la familia de la iglesia, por cada uno de los miembros, los hermanos, para que cuando el día venga y estaremos juntos todos otra vez, podamos estar más contentos y listos para difundir tu reino. Oh Dios, todavía estamos en el proceso de edificar tu reino. Redime este momento en nuestra vida, para tu honra y gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.